Bienvenidos un día más a su canal favorito. Hoy, prepárense para una inmersión profunda, una zambullida épica en un océano de pasiones prohibidas, miradas que podrían derretir acero y, por supuesto, muchísimo drama de oficina. Todo ello aderezado con ese toque mágico que solo las series turcas saben ofrecer. Dejemos atrás la rutina, los informes aburridos y los cafés aguados, y abramos las puertas a un universo donde los sentimientos se entrelazan con los expedientes. Los secretos se esconden tras las pantallas de los ordenadores y el amor florece en los rincones más insospechados de la oficina. Hoy, mis queridos seriéfilos, no nos conformaremos con un simple vistazo a este universo de emociones. Nos embarcaremos en una travesía de 15 capítulos, 15 episodios repletos de giros inesperados, romances que nos dejarán sin aliento, rivalidades que nos harán morder las uñas y secretos que explotarán justo cuando menos lo esperamos. Si eres de los que disfrutan de una buena dosis de intriga, de esos amores que se cocinan a fuego lento y de los dramas que te hacen suspirar con cada escena, te prometo que este vídeo te va a encantar. Y si por casualidad eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras telenoveleras aventuras. Que comience este maratón de emociones. Pero antes de sumergirnos por completo en los entresijos de nuestra serie, quiero que nos pongamos cómodos, que nos olvidemos del estrés del día y que nos dejemos llevar por la magia de las historias que nos encantan. Hoy, vamos a hablar de esos dramas que se cuecen a fuego lento, esos que se gestan entre archivadores polvorientos, reuniones de última hora que parecen eternas y el sonido constante de las impresoras que, a veces, parece ser el único testigo de nuestras vidas. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en qué sucede cuando los sentimientos más profundos se mezclan con la rutina del trabajo? ¿Qué pasa cuando la persona que te roba el sueño también es la que te entrega los informes a primera hora de la mañana? Pues, prepárense porque en el fascinante mundo de las series turcas, la oficina es un auténtico hervidero de emociones. Un escenario donde los corazones laten al ritmo de las fotocopiadoras y las miradas se cruzan con la intensidad de un volcán en erupción. En este recuento de 15 capítulos imaginarios, exploraremos las diferentes facetas de esos romances laborales, esos que nos hacen suspirar, sufrir y, a veces, hasta soltar alguna que otra carcajada de complicidad. Desde los clásicos amores imposibles entre el jefe y la empleada, esos que nos hacen soñar con un príncipe azul de traje y corbata, hasta las rivalidades que, como por arte de magia, se transforman en atracciones inesperadas que nos dejan con la boca abierta. Y por supuesto, no faltará el drama, ese condimento indispensable que le da el toque especial a toda buena telenovela turca. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de una historia sin sus dosis justas de intriga, secretos revelados y lágrimas derramadas? Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos de lleno en nuestra serie, capítulo a capítulo. Empecemos con el primer episodio, al que bautizaremos como el primer encuentro. Imaginen una oficina de esas que parecen sacadas de una revista de decoración, con ventanales enormes que dejan pasar la luz del sol, creando un juego de sombras que añade un toque de misterio. En este escenario, ella es una joven recién llegada al mundo laboral, llena de sueños y ambiciones, con una chispa de inocencia y una pizca de torpeza que la hacen aún más encantadora. Él, en contraste, es un hombre maduro y exitoso, el jefe, por supuesto, con un aura de misterio que le rodea como un halo y una mirada que, como ya sabemos, es capaz de derretir un glaciar en cuestión de segundos. Sus caminos se cruzan por primera vez en el lugar menos romántico del mundo, el ascensor. Un instante fugaz, un cruce de miradas que lo cambiará todo para siempre. La tensión se palpa en el aire, una electricidad que se puede cortar con un cuchillo, aunque ninguno de los dos se atreve a pronunciar una sola palabra. Este es el punto de partida, el inicio de un romance que promete hacernos vibrar, aunque también nos anticipa que el camino estará plagado de obstáculos y desafíos. El capítulo 2, que lleva por título La competencia, nos presenta a un tercer personaje, una mujer ambiciosa y calculadora, con una elegancia que deslumbra pero con un corazón de hielo. Ella también tiene puestos los ojos en nuestro jefe y no dudará en usar todas sus armas para conseguir lo que quiere. Los celos y las intrigas se apoderan del ambiente laboral, convirtiendo la oficina en un auténtico campo de batalla donde las sonrisas falsas y las indirectas son las armas preferidas. Ella hará todo lo posible por sabotear a nuestra protagonista, desde interceptar correos importantes hasta difundir rumores maliciosos, todo con el objetivo de ganarse el favor de su ansiado jefe. Nuestro protagonista masculino, por su parte, se encuentra atrapado en un fuego cruzado,
sin saber a quién creer ni a quién darle su confianza. La competencia laboral se mezcla con la personal, creando una atmósfera tensa y cargada de emoción. En el tercer capítulo, la confianza se rompe, un malentendido, fruto de los juegos sucios de la rival, provoca una crisis entre nuestros protagonistas. Las palabras hirientes se cruzan como cuchillos afilados y el amor incipiente que comenzaba a florecer se tambalea. Ella se siente profundamente traicionada, como si le hubieran arrebatado un sueño, mientras que él se siente frustrado por no poder expresar sus sentimientos correctamente y por no lograr defenderse de las acusaciones injustas. Los secretos que cada uno guarda comienzan a salir a la luz, poniendo a prueba la frágil conexión que habían construido con tanto esfuerzo. La desconfianza se instala en la oficina, haciendo que cada mirada y cada palabra sean analizadas con lupa, sembrando la duda y la incertidumbre. Parece que el romance está destinado al fracaso y que la felicidad es un espejismo que se desvanece con el viento. Pero, como en toda buena telenovela que se precie, siempre hay espacio para la esperanza. Una luz que brilla en la oscuridad y que nos hace creer que todo es posible. El capítulo 4, titulado La reconciliación, nos muestra cómo el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, incluso aquellos que parecen insuperables. Una conversación sincera, un gesto inesperado de ternura, una mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Los protagonistas deciden dejar a un lado sus diferencias y se reconcilian, jurándose amor eterno. Pero la alegría dura poco, ya que son conscientes de que su relación está siendo observada por todos, que los ojos curiosos de los compañeros no les dejarán un minuto de paz. Deberán ser más cuidadosos, ocultar sus sentimientos y aprender a amar en secreto, entre las cuatro paredes de su oficina. El capítulo 5, Un secreto revelado, marca un punto de inflexión en la trama, como si el guionista hubiera decidido darle un giro inesperado a la historia. Un oscuro secreto del pasado del jefe, algo que había permanecido oculto durante años, sale a la luz, poniendo en riesgo no solo su carrera profesional, sino también su reputación. Nuestra protagonista, a pesar del riesgo que implica para su propia vida, decide apoyarlo incondicionalmente, demostrar que su amor no tiene límites y que estará a su lado en las buenas y en las malas. Juntos intentarán superar esta nueva adversidad, demostrando que la unión hace la fuerza y que el amor es el mejor escudo contra cualquier tormenta. Este capítulo nos enseña que el amor verdadero implica compromiso, lealtad y valentía, incluso en los momentos más difíciles. En el capítulo 6, El viaje de trabajo, una oportunidad inesperada los lleva a un viaje de trabajo fuera de la ciudad, lejos de las miradas indiscretas de los compañeros y de la rutina de la oficina. En un ambiente más relajado, sin la presión del día a día, nuestros protagonistas se permiten ser ellos mismos y dejar que sus sentimientos fluyan sin restricciones. La pasión se desborda, las chispas vuelan y la química entre ellos alcanza su punto álgido. Este capítulo estará lleno de momentos románticos, cenas a la luz de las velas, paseos por la playa y caricias robadas a la luz de la luna. Pero, como todos sabemos, la felicidad en el mundo de las telenovelas turcas es efímera, como una flor de cerezo que se desvanece en primavera. El capítulo 7, El chantaje, introduce a un nuevo villano en la historia, un ex empleado resentido que ha regresado para vengarse de aquellos que, según él, le hicieron daño en el pasado. Este personaje, con una crueldad que hiela la sangre, intentará chantajear a nuestros protagonistas, utilizando su relación como un arma para conseguir sus retorcidos objetivos. La tensión aumenta y el peligro se cierne sobre ellos, como una sombra amenazante. Una vez más, deberán luchar juntos, uniendo sus fuerzas y su valentía para proteger lo que más les importa y para desenmascarar al villano que se esconde en las sombras. El capítulo 8, La doble vida, nos revela que nuestro jefe no es tan perfecto como parecía, que detrás de su imagen de hombre exitoso se esconde un pasado oscuro, lleno de secretos y mentiras. Su vida oculta, plagada de misterios y engaños, sale a la luz, dejando a nuestra protagonista confundida y traicionada. Ella se pregunta si realmente conoce al hombre del que se enamoró, si todo lo que han vivido fue una farsa y si puede confiar en él después de semejante revelación. Este capítulo nos plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del amor, la importancia de la honestidad y la dificultad de conocer verdaderamente a otra persona. En el capítulo 9, El cambio de rol, la situación laboral da un giro inesperado, como si el destino quisiera jugar una nueva partida. Ella es ascendida y, de un día para otro, se convierte en la jefa de él. Este cambio de rol pone a prueba su relación,
ya que ahora deben aprender a lidiar con la nueva dinámica de poder, con las jerarquías y con los egos. ¿Podrá el amor sobrevivir a esta nueva situación? ¿Podrán superar los desafíos que implica el nuevo orden establecido? La respuesta, como siempre, la encontraremos en el siguiente capítulo. El capítulo 10, el cumpleaños sorpresa, trae un respiro de alegría y esperanza en medio de tanto drama y sufrimiento. Nuestra protagonista, con su corazón generoso y su espíritu creativo, organiza una fiesta sorpresa para el cumpleaños del jefe, demostrando que su amor es capaz de iluminar hasta los días más oscuros. Este capítulo estará lleno de momentos dulces y emotivos, con risas, abrazos y miradas de complicidad. Los protagonistas mostrarán su faceta más vulnerable y dejarán al descubierto la belleza de sus almas. Sin embargo, como ya sabemos, la felicidad es un espejismo que desaparece en el horizonte, y algo inesperado interrumpirá este momento de paz. En el capítulo 11, la exnovia, el pasado regresa para atormentar el presente, como un fantasma que se niega a desaparecer. Una antigua pareja del jefe, una mujer hermosa, pero también despiadada y calculadora, regresa para reclamar lo que cree que es suyo, para sembrar la duda y la inseguridad en el corazón de nuestra protagonista. Esta mujer se convierte en una amenaza para la relación, haciendo todo lo posible para separarlos, utilizando su encanto y su astucia para desestabilizar la relación. Los celos y las inseguridades resurgen, poniendo a prueba la confianza que los protagonistas habían construido con tanto esfuerzo. El capítulo 12, la confesión, marca un punto de inflexión en la historia, como si el destino hubiera decidido que era el momento de revelar todos los secretos. Uno de los personajes, con el corazón en la mano y el alma desgarrada, confiesa un secreto importante, algo que había mantenido oculto durante mucho tiempo. Esta revelación cambiará el rumbo de los acontecimientos, tendrá consecuencias inesperadas y pondrá a prueba la lealtad de todos los involucrados. El drama alcanza su punto máximo, dejando a los espectadores con el corazón en vilo. En el capítulo 13, el ultimátum, los protagonistas se enfrentan a una decisión crucial, una encrucijada que pondrá a prueba su amor. Deben elegir entre el amor que sienten el uno por el otro y sus ambiciones profesionales, entre sus sueños y su felicidad. El ultimátum los pone en una encrucijada, haciéndoles cuestionar todo lo que creían saber y todo lo que daban por sentado. Esta decisión marcará el destino de su relación, definirá el futuro de sus vidas y nos dejará con la intriga hasta el último momento. El capítulo 14, el sacrificio, nos enseña que el amor verdadero a veces requiere grandes sacrificios, que amar a alguien significa estar dispuesto a renunciar a algo importante por su bienestar. Uno de los personajes, con el corazón roto y una valentía que conmueve, tomará una decisión dolorosa, un gesto de amor incondicional en beneficio del otro. Este acto de sacrificio nos dejará con el alma en pedazos, pero también nos recordará la fuerza infinita del amor y su capacidad para superar todas las adversidades. Finalmente, llegamos al capítulo 15, el final feliz, o no, el momento que todos esperábamos, el desenlace de esta historia llena de amor, drama y secretos. Después de superar tantos obstáculos, después de luchar contra viento y marea, nuestros protagonistas finalmente encuentran la felicidad, una felicidad que han merecido con creces. O al menos, eso parece. Porque, como ya sabemos, en el mundo mágico de las telenovelas turcas, un final feliz nunca está asegurado y siempre puede haber un giro inesperado que nos deje con la boca abierta. Y en el mundo real, en el mundo de las oficinas, los problemas nunca se terminan, los desafíos siempre están presentes. Pero hemos aprendido que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que incluso en medio del caos y la rutina, siempre hay espacio para la esperanza y que, a pesar de las dificultades, el amor verdadero siempre triunfa. Y así, mis queridos seriéfilos, llegamos al final de nuestro recorrido por estos 15 capítulos de amor, drama y secretos de oficina al estilo turco. Hemos sido testigos de pasiones desbordantes, intrigas maquiavélicas, sacrificios heroicos y reconciliaciones emocionantes, todo ello envuelto en ese sabor inconfundible de las telenovelas turcas que tanto nos gustan. Hemos visto cómo el amor puede florecer en medio del estrés laboral, cómo los secretos pueden poner a prueba hasta la relación más fuerte y cómo, al final, la verdad y el amor pueden triunfar. Espero que hayan disfrutado de esta aventura tanto como yo he disfrutado compartiéndola con ustedes. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje al mundo de las telenovelas. Recuerden que cada like es una muestra de cariño,
que cada comentario es una oportunidad para seguir conectando y compartiendo nuestras pasiones seriéfilas. Anímense a dejar sus opiniones sobre estas historias que hemos imaginado juntos. Díganme qué capítulo les gustó más, cuál les dejó con el corazón en vilo y qué les gustaría ver en nuestras próximas aventuras. Me encanta leer sus comentarios y saber que formamos esta gran comunidad de amantes del drama turco. No olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, no duden en darle un me gusta y compartirlo con todos sus amigos y familiares, para que también se sumerjan en este maravilloso universo de emociones. Juntos, podemos hacer crecer esta gran familia de seriéfilos. Y recuerden, como siempre les digo, nos vemos en el próximo vídeo, con más amor, más drama y más secretos de oficina. ¡Hasta pronto!